Ok, hola, hola, buenas noches. Creo que estoy en vivo por acá. Uy. Okay. Hola, hola, buenas noches. Ahora sí creo que ya estamos en vivo por Facebook y por Instagram. Bueno, vamos a esperar que se conecten todas. Buenas noches para Facebook, para la gente de Instagram. Bueno, es una noche calurosísima en Cali. Oh, hola, hola, hola. Muy buenas noches. Quiero saber la gente que nos está escuchando, que me está viendo por acá, las dos plataformas. Estamos en simultánea por Facebook e Instagram hoy. De donde se conectan. Hola, Gabriela, creo que es. Hola, Rosy. Hola, Lisette. Hola, Mari. Veo gente conocida por acá. ¿Cómo están? ¿De dónde se conectan? A ver, por acá. Hola, hola, Claudia. Bueno, hoy con un tema que básicamente, eh, digamos que me cogió muy de sorpresa cuando empiezo a recibir todas estas preguntas de estas encuestas que hemos estado haciendo con la comunidad, eh, de alumnas y de personas que han tomado talleres, y es acerca de quién soy yo. O sea, preguntas súper chéveres como que, claro, si aplico todo lo que enseño, de dónde sale esta curiosidad de hablar de sexualidad, cómo llevo mi sexualidad, si soy feliz, ¿sí? Cómo fue este proceso de mi sanación. Y bueno, eso indudablemente tiene que darme para hablar de mi historia, hablar de quién soy yo, de dónde vengo, qué he hecho y por qué este tema de la sexualidad ha sido, digamos, como lo más recurrente en mi vida y por lo cual mi historia y todo mi camino se ha ido decantando, ¿sí? Porque esto no es simplemente como una crisis. A veces piensa la gente que esto es como una crisis que uno tiene y simplemente adopta un camino y listo, esto fue. No, para mí personalmente esto es toda mi vida. Esto es recoger todos los pedazos, hilarlos y llegar hasta mi presente. O sea que estas preguntas de mi vida pues tienen que arrancar por esta historia, porque mi vida ha sido afectada, como quizá alguna de ustedes o muchas, las mujeres latinoamericanas que hemos estado educadas bajo esta cultura, religiosa, social, familiar en Latinoamérica. Y arranca con todas estas creencias, todos estos tabúes, todos estos desconocimiento además sobre sexualidad, sobre todo para las mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí mi vida comienza a ser afectada por todas estas consideraciones de crianza y digamos que desde ahí se desencadena un conjunto de situaciones. Por ejemplo, yo en mi casa, mis tías, las que me acompañaban en la crianza de pequeña, pues siempre retiraban las manos cuando uno quería explorarse, porque todos los niños y niñas empiezan a explorarse naturalmente con las manos y es muy común que a uno se las retiren o que digan, eso no se toca, o la cosita no se toca, o para después, déjalo para después, bueno, cierto tipo de cosas, ¿sí? Y esto pasó recurrentemente hasta mi adolescencia, que con mi menstruación, yo tenía 13 años cuando apareció mi primera regla, mi primera luna, y se despierta, chicas, no saben lo que se despertó. Se despierta esta cosa, esta curiosidad, por ahí lo escucho mucho en memes y en stickers, el fuego uterino, ¿no? Haciendo estragos en mí, este tema hormonal y que yo nunca supe cómo manejar porque siempre me decían que, sí, o sea, no había información al respecto.
sí, de cómo manejar esto, y entonces empiezo a envolverme en una exploración que creo que pues es natural para la adolescencia quizá, ¿no? Que es el explorarte con otros chicos, digamos como tan curiosos a tu edad, ¿no? Entonces yo sigo como mi instinto, como dándole salida a todo esto, pero cometo un error entre comillas, porque pues digamos que nadie tiene unas reglas sociales claras a esa edad. Pero cometo este error de meterme con dos personajes de mi misma clase, o sea, es decir, empiezo a juguetear, porque ni siquiera habían relaciones sexuales, sino como el jugueteo, descubrirme con dos personajes, ¿no? Entonces, mi colegio, mi escuela, bueno, mi secundaria, no sé cómo lo llamen, porque aquí hay gente de México, de Chile, de Uruguay, de Colombia. En Colombia la llamamos bachillerato o colegio. En mi colegio, pues las clases eran muy pequeñas porque además yo estudiaba en un colegio bastante especial, que era un colegio artístico, digamos que no era muy grande, entonces la educación era más personalizada y los chismes eran más abundantes, ¿no? No sé cómo es el dicho, en pueblo pequeño, ¿no? ¿Sí? Entonces se volvían los chismes el voz a voz muy fácil de regar, y yo entré en un juicio social tremendo, brutal, que no, la verdad no supe, bueno, no tenía herramientas emocionales ni sociales para convivir con todo este tema del juicio social, por estarme descubriendo, digamos, bajo la exploración normal desde esa curiosidad que uno siente a los 13 o 14 años. Entonces empieza este tema del juicio social y yo entro en una crisis de depresión bastante fuerte, y pues ese tema de la autoestima que se empezó a minimizar y a crear tantas barreras alrededor de lo que sentía. Pueblo pequeño, infierno grande. Gracias, María de Luján, por aquí en Facebook. Exactamente igual. Entonces, pues empiezo yo a recaer en una depresión brutal, a tragarme todo esto y a sentir y a pensar y a programarme, además, de que todo lo que sentía, de todo este impulso sexual, de que todas estas ganas de saber qué pasaba con esto, qué era, cómo era el cuerpo del otro, qué era mi cuerpo con el del otro, todo este tema, pues al final era malo, ¿sí? Y además, pues al parecer, por lo que yo entendía, al final era válido solamente si había una relación, ¿cierto? Un novio, el novio con la familia y esto. Entonces yo empiezo a reprimir muchísimo todo lo que siente mi cuerpo alrededor de la energía sexual, y empiezo a caer en esta depresión y a crear barreras, ¿no? A crear como una concha que me protegiera del medio, ¿sí? En esto yo estoy por graduarme, y esta crisis emocional, esta depresión tan joven, me lleva a buscar herramientas, porque las psicológicas no me sirvieron, no sé si tuve profesionales que no eran adecuados, pero ellos trataban de hacer mucha presión sobre el problema, ¿no? Entonces yo no quería, es como cuando tienes una herida y quieren sanarte haciéndole así. Bueno, para mí nunca funcionó, ni ahí ni después, ¿sí? Entonces yo empiezo a buscar otras herramientas, y ustedes saben que la vida es lo más sabio del mundo, y cuando tú necesitas algo, los personajes, las personas, los mensajes se van alineando y van apareciendo. Y alguien muy cercano, que después fue una de mis maestras de metafísica, yo soy y todo esto, me lleva con Reiki, ¿sí? Entonces yo conozco lo que es Reiki a mis 16 años, y esto fue lo que salvó mi vida, la verdad. Eso fue lo que me salvó de hacer cualquier otra locura a través de este bullying social, este juicio que yo estaba viviendo y esta depresión tan absurda, ¿sí? Y empiezo un camino con Reiki y conozco todo el mundo espiritual desde la escuela ortodoxa. Lo digo porque cuando yo cuento que estuve en Reiki, que estuve casi 4 años, bueno, un poco más de 4 años, en entrenamiento súper, o sea, yo era, como he dicho, estaba hombro a hombro con mi maestra, que es una mujer bellísima, la admiro totalmente. Y yo siempre estaba a su lado, en cada taller, estaba
absorbiendo siempre cosas de ellas y comencé una formación con ella por casi 4 años hasta que me encontré con que ya estaba a puertas de adquirir pues no, de tener o que ya era hora de ir hacia la maestría de Reiki. La maestría de Reiki es cuando tú puedes iniciar otros reikistas, ¿no? Y prácticamente la filosofía que maneja la escuela ortodoxa de Reiki es que pues para tú llegar a la maestría pues se te entrega, es como honrar una gran responsabilidad, y yo estaba muy joven, apenas iba a cumplir los 21 años cuando me gradué de la universidad ya. Y afortunadamente esto de Reiki yo decidí no continuarlo porque ya está lo que más, o sea, lo que seguía en mi camino después de tanto entrenamiento y tanto conocimiento con esta mujer hermosa de mi maestra, pues era volverme maestra, ¿sí? Y esto era muy exigente dentro de la lógica de la escuela ortodoxa para una chica de 21 años que pues que al final no había conocido la vida, ¿no? Pues había estado muy en su tema espiritual, pero que al final yo sentía que necesitaba otras cosas. Entonces, el cuento es que yo paro este tema de mi formación como terapeuta, como en el camino de la maestría que ya estaba, porque lo alcancé a iniciar. Y me envuelvo en un tema, me encuentro ahí en un tema muy violento para mí, que fue el contagio del virus del papiloma humano. Yo me contagio del virus del papiloma y vuelve este tema de la sexualidad a ser imponente en mi realidad, ¿no? Era como si de alguna forma yo me hubiese olvidado y hubiese estudiado y hubiese conocido la divinidad desde otros puntos de vista y hubiese sanado muchas cosas y hubiese despertado además ciertos dones y hubiese descubierto que esa era una vocación que yo tenía, y me encuentro con el virus del papiloma a mis 21 años más o menos. Esto para mí fue fatal. No sé si aquí haya alguien que haya sufrido cauterizaciones, no sé, uterinas, vaginales, pero es un dolor que no puedo explicar. Estos tratamientos son absurdamente dolorosos y te dejan además muy estropeado emocionalmente, porque además todo lo que te dicen acerca del papiloma es fatal, ¿no? O sea, yo decía, por Dios, o sea, ¿yo qué estaba haciendo, no? O sea, ¿qué vida alegre he llevado? Más o menos, o sea, te sientes así, ¿sí? Aunque en realidad yo, después de este tema del juicio social tan bárbaro que viví, yo reprimí solamente, la fidelidad era lo máximo, o sea, la lealtad y la fidelidad tenía que ser el valor más alto, y sí, por el miedo. ¿Sí? No digo que la fidelidad sea mala, bueno, eso es un acuerdo entre parejas, pero yo tenía muy claro que a mí no me iban a volver a hacer daño por ahí, ¿sí? Entonces, miedo, represión, miedo, papiloma. Vuelve y juega el tema de volverme a sentir vulnerada en torno a mi aparato reproductivo, a mi sexualidad además, porque esto afectó un montón, bueno, esa relación en la que yo estaba se acabó, gracias a eso, se empezó a derrumbar y se derrumbó. Y al final esto fue lo que les digo, esta sensación de no sé qué vida alegre estaba llevando, ¿no? Entienden lo que es la vida alegre cuando lo digo como de mala manera, ¿no? Entonces vuelvo, además que ya traía todos estos temas en la cabeza, pues me genero más barreras en torno a mi sexualidad porque empecé a tener miedo. Todo contacto era peligroso, le cogí pavor al sexo oral, le cogí pavor a un roce sin preservativo, me has dicho, la asepsia total, que no está mal cuidarse, pero mi sensación no era de cuidado ni de autocuidado, mi sensación era de pánico, de miedo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hacía? Esto hacía que yo entrara a cada encuentro sexual con
prevención. Entonces no disfrutaba del todo, a veces me daba por pararme a la mitad de todo y no volver, ¿no? A veces, me he dicho, era fatal porque no podía yo fluir de manera adecuada en este tema de la sexualidad. Sumado a eso, yo empiezo una carrera como emprendedora, ¿cómo se dice eso? De manera extremadamente acelerada. Yo tuve una agencia de marketing y tenía cuentas nacionales y personal y todo lo demás. Entonces, tras de que yo tenía ya esa situación psicoemocional de mi sexualidad, pues empiezo esta carrera del éxito, ¿no? Que si ya había parado Reiki, pues esto sí que me alejó totalmente del mundo espiritual, ¿sí? Del autoconocimiento, del autotrabajo, de todo esto que yo ya venía trabajando hacía 4 años, y empiezo a tener maestría y más cuentas y más trabajo y me empiezo a matricular en el tema del mundo moderno, de lo rápido, de olvidarme de meditar, de no quiero saber más de esto, necesito es ganar dinero y comprar apartamento y carro, bueno, los puntos del éxito moderno, ¿sí? Haciendo como un checklist, ¿no? Y era ese afán de cumplir el checklist a toda costa. El caso es que yo en realidad era todo lo de mostrar a nivel profesional, ¿sí? La chica súper joven, exitosa, emprendedora, que le va bien, que tiene carácter, que maneja gente, que se ve con grandes ejecutivos, bueno, que viaja, que todo. Entonces, por fuera era una cara bien portada, perfecta, profesional, bien vestida, ¿sí? En eventos y tal, bueno, lo que ustedes puedan imaginar. Pero por dentro mi vida personal era un caos total, ¿sí? Era un caos total porque ya les dije, me volví, si era celosa, me volví posesiva, me volví como asfixiante con mis parejas y hasta con mis amigos quizá. Me volví una persona desconfiada, malhumorada, ¿sí? No tenía como esta paz y este equilibrio emocional en mi vida personal. Entonces esto hacía que yo me guardara esa infelicidad, esta amargura, ¿no? Entonces estaba perfecto todo afuera y por dentro todo me carcomía, pero no importa porque me está yendo bien. Esto no importa porque me está yendo bien. Él tampoco, será otro entonces. Este tampoco sirvió, tampoco. Y así esta era mi dinámica, ¿no? Ningún hombre que me sirviera, no importa, tengo otro, ¿sí? Y comienzo en esta carrera de hacer que no me importaba la paz, la plenitud, la felicidad por el juego de la vida afuera. Y esto es algo en que caemos muchísimas. De pronto yo creo que el 70% de las mujeres que llegan a mí con sus historias y sus dolencias están enamoradas de este rol, de estos roles que cumplimos afuera, y está bien, está absolutamente bien, son ejecutivas, son personas que les va muy bien. Pero cuando tú abres el espectro, todo lo que lleva el espectro personal, pues hay muchos vacíos. Entonces nos empezamos a relacionar desde la carencia, ¿sí? Y desde la exigencia, desde exigirle al otro, porque yo era la jefe, entonces yo decía que se hacía y que no, y así mismo yo era en mis relaciones. Pero ahí yo estaba escondiendo realmente muchos miedos y demasiadas carencias, ¿sí? Sin resolver. Y bueno, esto afectaba totalmente mi vida sexual, absolutamente, ¿sí? Con todo lo que yo traía con lo del virus del papiloma, que fue fatal para mí. Entonces, con esta situación de la vida de afuera y la vida personal llega un punto de quiebra. Llega un punto después de casi 9 años en donde ya no pude más, en donde
la angustia, el desasosiego. Yo realmente pensé que estaba re loca. Visité a psicólogos para ayudarme, pues la psicología, yo digo, no tengo nada contra los psicólogos, pero por lo menos los terapeutas que yo tuve no me dieron esa respuesta, por lo menos esa sensación, ni mínimamente de lo que hizo Reiki conmigo en su momento. ¿Sí? Digamos que yo tenía una comparativa por eso. ¿Sí? Reiki entró a generar un espacio de mucha paz en mí. Y cuando yo iba a estas terapias yo no lograba esto. Y por ahí tomé otro, que un taller y una charla, que ángeles de no sé qué, que como cosas muy desconectadas por tratar de ver si había algo dentro de la espiritualidad, de pronto que me volviera a enganchar, pero tampoco servía de nada. Y llegó un punto de quiebre en donde, como les decía, yo pensé que en realidad estaba destinada a no estar con ningún hombre. Dije, bueno, pues será que hay gente que está para estar en pareja y otras no, ¿no? Mejor dicho, la resignación, y llegué a creer que, bueno, pues alguna locura tendré, porque pues yo no sentía, por más de que yo sabía que tenía este problema, pues yo no sentía natural el dejar de hacerlo. Porque una cosa es que tú sepas, otra cosa es que tus emociones y tu cuerpo y tu actitud, pues que fluyan en no hacer lo mismo, ¿no? De otra manera, pues te estarías forzando la maquinaria, ¿no? Entonces iba a ser lo mismo. Entonces eso es lo que yo buscaba. Yo buscaba de alguna manera procesar todo esto y saber cuál era la causa, porque de alguna forma ya conocía mucho del tema del ámbito espiritual, de la metafísica, de la corriente de conciencia del yo soy, por ejemplo, si lo conocen por aquí, que el yo soy es una herramienta de conciencia, trabajar con el yo superior, o sea, brutal, y ni siquiera eso. Ni la psicología, ni los talleres, ni la meditación con los ángeles y todos estos temas que hice, y que las parejas, bueno, pues no llegaban al punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? ¿Sí? Cuando ya esto tocó fondo además emocionalmente, y de esto pasó a afectar mi vida profesional. De un momento a otro yo cerré la agencia, vendí todo, despedimos a todo el personal, liquidé todo, vendimos todo, terminé mi sociedad, y ese fue el punto de quiebre. Cuando ya lo que me distraía, ¿no? la excusa para no verme hacia adentro, que era: estoy muy ocupada, tengo muchas responsabilidades, hay personas que dependen de mí, hay clientes que dependen de mí, los clientes confían en mí, ¿sí? Todo esto que uno lo va llevando en el día a día para no verse hacia acá. Entonces, cuando yo cierro, cuando digo no me siento con fuerzas, no tengo claridad mental, no sé dónde voy a sacar, yo ya no quiero este trabajo, no quiero gente, no quiero lidiar con clientes. Además, yo estaba en un gremio muy masculino. Entonces también era, pues no sé si aquí hay alguna ejecutiva que está en un gremio que tenga que lidiar con altos ejecutivos masculinos, y esto ellos creen que pueden hacer estas, no sé, estas propuestas de intercambios sexuales, ¿no? Sutiles, ¿no? Entonces me cansé de todo eso, me cansé de estar bien, de tener mil máscaras, ¿sí? Y por dentro estar absolutamente vacía, quebrada y marchita. Esa era la forma en que me sentía absolutamente marchita. Entonces, mi punto de quiebre, ya cuando cerramos esto, yo ya no tenía dónde más mirar, sino a mí. Y comencé a conciencia a buscar un terapeuta diferente, que no fuera un psicólogo, que no fuera otra herramienta como de sanación, como de terapéutica, como no sé, como sanación pránica, como Reiki, ni siquiera como yoga, sino como necesito un camino. Yo sentía que necesitaba a alguien que me mostrara un camino. Y fue muy específico en el peor llanto de mi vida, una noche que yo pedí esto, no sé cómo le llaman ustedes, divinidad, Dios, universo, vida, ¿sí? A esta cosa suprema, y yo estaba partida del llanto, y yo pedí eso, pedí un camino, muéstrame el camino de la raíz de todo esto. Pues ahí fue
me tardé un par de meses y llegué a mi mentor, que algunas de ustedes ya lo han podido ver en vivo conmigo. Y este personaje pues me ha empezado a hablar de el tema de mi energía sexual y de cómo manejarla, cómo ella me iba a ayudar a sanar, a ver lo que no había visto en mí. Hola María Ángeles, hola en Facebook, lo que no había visto en mí, y que además iba a poder usar esta energía no solamente para ayudarme en el tema de relaciones o de pareja o de disfrute, porque yo a esas alturas ya no disfrutaba nada, sino que pues me iba a ayudar a que todo en la vida, todo mi aspecto de misión de vida, porque yo sentía que yo no estaba haciendo ninguna misión trabajando por plata, ¿sí? Por dinero, en Colombia se dice plata. Entonces esto me iba a equilibrar, a poner en un eje mucho más equilibrado. Entonces a mí me quedó sonando esto porque yo empecé a hacer lo mismo que estoy haciendo con ustedes. Yo dije, espérate un segundo, yo desde que tengo uso de razón he sentido que este tema de la sexualidad es mi punto de Aquiles, o sea, mi talón de Aquiles. No porque no me gustara desde el principio, sino porque la vida, entre comillas, la vida que es la sociedad, la familia, la cultura, la pornografía, todo, absolutamente todo, me había educado para que le temiera, para que la desconociera, para que la dejara atrás, ¿no? Con recelo. Entonces yo dije, qué interesante, quiero aprender. Y de verdad, empecé un proceso con este camino de la energía sexual, y fue muy, muy poderoso esto, no porque fuese una herramienta solamente de meditación, sino porque el camino fue integrativo. Entonces aprendí cómo el cuerpo, la alimentación, la respiración, la meditación, todo esto y el trabajar mis creencias, pues iba a aportar a que mi energía sexual se restableciera y me ayudara integralmente, ¿no? Entonces esto fue un entrenamiento personalizado, porque con Marco empecé a trabajar casi, ya llevo un poco más de 4 años trabajando. Pero inicié una cosa muy intensa en donde aprendía y de una lo aplicaba, era como necesito más, porque yo en realidad estaba muy mal, emocional, psicológicamente, espiritualmente me sentía mal. Entonces esto fue un tema de empezar a aplicar todo esto y de ver con mis propios ojos, y yo lo llamo encarnar. O sea, cuando ustedes hablan de la palabra encarnar, cuando yo viví todo este proceso, yo realmente me di cuenta de lo que era encarnar una transformación, porque fue absolutamente increíble lo que pasó conmigo. Y la gente lo notaba, decía, pero no entiendo qué estás haciendo, no entiendo a qué horas has cambiado tanto. O sea, no de mala manera, sino como que es increíble dónde estaba esta Carolina, ¿no? Y pues al final empiezo a entender que era la raíz de todo lo que me pasaba, ¿no? Entonces empiezo a integrar ese conocimiento, a saberlo manejar, y empiezo a estudiar y a tener estos entrenamientos con él. Y después, básicamente de 4 años, porque eso fue el año pasado, pues decido que es hora de entregar esto. ¿Por qué? Porque en este camino, yo cuando empiezo a ver estas transformaciones en mí y la gente lo percibe, pues las mujeres de manera espontánea, bueno, yo tenía eso siempre, lo confieso, que las personas me llegan a contar sus problemas de la nada, ¿sí? No sé por qué. Pues ahora más que nunca. El tema es que ya no eran hombres y mujeres, sino que
todas las personas que se acercaban a mí a contarme sus historias y sus temas eran relacionadas con sus relaciones, su sexualidad, sus vacíos, ¿no? En ese aspecto, su infelicidad, su falta de placer. Y empiezo yo a entender que esto de no sentirnos plenas en la sexualidad y de olvidarnos de ello, ¿sí? Como que, bueno, como que lo aceptamos que es así, ¿sí? Pero eso es más común de lo que pensamos. Y eso fue algo que me impactó totalmente, porque pues bueno, yo al final yo no compartía estas experiencias de mi sexualidad con nadie porque no sabía que tenían relevancia en mi proceso, pues que esto me iba a llevar a descubrir ese camino de autosanación, autodescubrimiento tan brutal. Entonces pues yo para qué iba a hablar de mi sexualidad. Pero sí, me sorprendió y cada vez es mayor darme cuenta que es más normal encontrar una mujer que siente desdicha o vacío, por no hablar pues de cosas más grandes como dolor, como falta de placer, pero es muy normal, qué horrible, pero es así, ver mujeres que no son plenas en su sexualidad, que no se sienten plenas en su sexualidad y que además, por eso evidentemente pues tienen problemas de pareja. Por eso hace 8 días, quizá, sí, fue hace 8 días el jueves, arranqué este ciclo de lives hablando sobre el orgasmo y el placer, porque fue lo que más predominó en las preguntas que ustedes me hicieron. Entonces, pues al final no solamente mi percepción, estadísticamente lo estoy comprobando cada vez que mando una encuesta, ¿ok? Entonces, esto me animó, como mi vida cambió de repente, como mi sexualidad empezó a ser la fuente de energía, no solamente para sentir orgasmos, ¿no? Como decir, mi fuente de energía en la cama, no. Empezó a ser mi fuente de energía para autosanarme, ¿sí? Para conocerme además y para encontrar esa conexión con mi cuerpo, no solamente con mi genitalidad, porque además me toca hacer las paces con él, con mis genitales, porque fueron siempre muy invadidos por temas médicos, primero por lo del virus del papiloma, pero cuando yo estaba muy pequeñita, como a los 2 años, a mí me trataron de meter una sonda porque viví unos cuadros crónicos de ¿cómo se llama? Infección urinaria tenaces. Entonces las fiebres y todos estos cuadros eran muy fuertes y a mí me lastimaron mucho. Entonces yo entro a hacer las paces con todas estas situaciones y mi sexualidad aflora, chicas, de tal manera, y esto es algo que nunca lo he dicho en vivo ni a nadie, pero desde aquí, no significa que les vaya a ocurrir a todas, pero yo sí tenía estos visos cuando era adolescente, en donde se me despierta una bisexualidad. Después entiendo más profundamente de dónde y por qué. Porque las prácticas bisexuales tienen su historia, no historia de siglos, de miles de años atrás, ¿sí? Entonces entiendo muchas cosas cuando empiezo a devolverme mucho más, pero eso es historia de otro en vivo, cuando hablemos de vidas pasadas y esto, pero se me despierta un sentido de bisexualidad muy grande, en donde es muy, no sé cómo se llama esto, gratificante ver que esas decisiones no estaban enmarcadas ni por el autojuicio, ¿sí? O sea, yo no me estaba dando látigo por eso, ni sentía culpa, ni sentía vergüenza, ni nada por el estilo. Que eso era con lo que yo había comenzado mi sexualidad. Por eso les digo que algunas de ustedes pueden estar como en sintonía con esto que me pasó, porque somos mujeres latinoamericanas. ¿Y qué pasa? Yo en algún punto de mi vida, después de que me gradúo, me voy a hacer una maestría afuera, me gané una beca en Madrid y me fui a hacer una maestría en finanzas. Y cuando yo llego a Europa, yo empiezo a sentir ese feeling con las mujeres, un feeling distinto, que yo no había sentido aquí, porque al final
nuestra cultura es muy cerrada a ese tipo de cosas por eso mismo, por la vergüenza, por el juicio, ¿no? En cambio, en una sociedad europea, o sea, donde hay juventud, donde además una metrópoli como Madrid, bueno, mi cabeza se expande y yo medio me doy el permiso de sentir, pero es como, uy, y me retraigo, ¿no? Es como todavía ese miedo, esto no puede ser. Me sentía como con mis tías, ¿no? No, eso no se hace. Como a los 5 años. Entonces, bueno, empieza mi sexualidad a desenvolverse, a sentirse en libertad, ¿sí? Y bueno, yo comienzo desde ahí a ver la perspectiva energética, orgásmica, fisiológica, entre las relaciones sexuales con hombres, con mujeres, el tipo de energías, o sea, me vuelvo supremamente sensible a la energía del otro en los encuentros sexuales. Tanto que yo prácticamente comencé a desaparecerme del lugar, es una cosa increíble. Pero por la práctica, primero, tan constante y juiciosa que llevaba, bueno, que aún trato de llevar, pero en ese momento fue una conexión brutal por tanto estudio que llevaba. Y dos, porque al final era eso, yo ya no sentía, o sea, me sentía absolutamente libre. Y bueno, esto cuando ya lo integré, cuando ya lo hice para mí, pues fue más sencillo empezar a enseñar el camino. Empiezo yo a hacer mi método, porque pues Marco dice, yo no sé qué, no sé cómo vas a lograr esto, pero yo nunca tuve un método. Sí, me dijo, no tuve un método, yo solamente te mostré. Entonces empiezo yo a hacer este método y empiezan las mujeres a reaccionar a él, ¿no? Entonces este camino pues finalmente es el que estoy siguiendo ahora. Y también habían ciertas preguntas que me decían, ¿por qué estás haciendo esto? Bueno, pues yo entiendo primero que esto es una necesidad real del grupo femenino, que los tabúes, las creencias, todo el tema religioso nos pesa mal y nos condiciona, tanto mental, emocional, y hasta condicionamos el cuerpo físico a través de ellas, ¿sí? Primero. Y segundo, el desconocimiento tan amplio, tan vasto que hay, ¿sí?, acerca de la sexualidad femenina. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estudié en un colegio privado, donde se supone que pues la educación es diferente, es de más alto nivel. Esa es la creencia que tenemos aquí en Colombia, no sé en otros países puede ser que no sea así, pero ¿qué educación sexual recibe uno en el colegio? Es a través de la biología, ¿cierto? Cuando uno llega a ver el aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, estas son las funcionalidades de los genitales, y aquí también, y estas son las relaciones sexuales, esta es la fecundación, esta es la gestación, se acabó. Por allá te dan en 11, antes de graduarte, te dan unas charlas, un ciclo de charlas de cuidado sexual y preservativos y no sé qué, y ya, eso es todo, porque la sabiduría de la sexualidad femenina se rompió, ya no existe ese linaje en donde te preparan para aprovechar, para entender qué es esto de la energía sexual para ti, cómo funciona esto de la sexualidad, cómo funciona el cuerpo desde la cabeza hasta los pies dentro de la sexualidad, sino que nos conformamos con los datos de la biología, ¿sí? Bueno, que está bien, o sea, no estoy criticando eso hay que saberlo, pero no, esa no es la educación sexual que necesitamos para sentirnos plenas en este ámbito fundamental y principal en la vida de la mujer, porque quizá en la vida del hombre no es así, pero para nosotras la sexualidad plena es un must, es un deber, es algo que debe pasar, porque involucra toda nuestra vitalidad, toda nuestra plenitud, no solamente a nivel de pareja. Cuando ya entendemos el tema de la energía sexual femenina,
la pareja, digamos que el tema de pareja se toca quizá a lo último, ¿no? Porque hay muchísimo que conocer y que aprender sobre nosotras. Entonces, por eso digo que es una necesidad importantísima y urgente en el grupo femenino, y también entendí a través de este camino que estamos en un sistema que no lo digo yo ni es una opinión, es historia básica, donde la mujer se ha querido ver siempre bajo los ojos del sistema como un ser que no tiene voz, que no tiene derechos, que es débil, ¿cierto? Y por ende no tiene conocimiento de sí misma. Yo sé que ahora en la modernidad esto ha cambiado y que ya tenemos voto, ya tenemos derecho al divorcio, no sé qué, somos distintas, somos mujeres súper modernas, wow, ya podemos trabajar. Sí, pero el primer derecho inviolable de una mujer tiene que ser conocerse a sí misma, porque podemos tener infinidad de derechos, podemos lograr que nos paguen lo mismo que a los hombres, podemos lograr que nos acepten legislaciones y cosas, eso hay que hacerlo, segurísimo hay que hacerlo, y apoyo esa causa, ¿sí? Porque gracias a eso yo tengo los derechos y las libertades que tengo hoy en día, porque hubo un grupo de mujeres que se preocuparon por los derechos. Pero eso no hace ni que nos sintamos libres, como acabo de decirles, porque en realidad no nos sentimos libres ni siquiera con nuestro propio cuerpo, que es nuestro primer terreno, ¿sí? Nuestro territorio seguro, como lo decía por allá alguien en el live de hace 8 días. Y segundo, no es la fuente de plenitud. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, me doy cuenta que yo en realidad estaba descubriendo algo supremamente poderoso, y que no me podía quedar con él. No me podía, o sea, no me sentía capaz de quedarme yo misma con esto. Y que lo que debía hacer era empezar a difundir esto. Y por eso hago lo que hago. Entonces, que algunos de ustedes me preguntan, bueno, ¿por qué nos quieres ayudar? Es algo más sobre esto, más sobre el derecho de la mujer primordial y el deber de conocerse a sí misma, ¿sí? Y siento que desde ahí se puede gestar todos los cambios que estamos pidiendo a nivel social. Cuando la mujer en realidad se dé cuenta de su valía desde adentro, no desde mi cheque mensual, no desde mi rol, sino desde adentro, donde está toda su plenitud y donde nace su potencial, es donde esta sociedad va a poder tener mejores hijos criados, mejor demostraciones de amor, de afecto, de diálogo, de comunicación, de espiritualidad, de corazón. Entonces yo sí creo que esa al final fue lo que yo descubrí en mí que quería establecer como mi misión de vida. Por eso hago lo que hago, chicas. Bueno, por aquí andan muy calladitas, ¿qué pasa? ¿No hay más preguntas o qué? Porque me llegaron muchas preguntas. Para hacer este live. Me preguntaban, ¿cómo llevas tu sexualidad? Esto sí es un tema de otro live, yo creo. ¿Cómo llevo mi sexualidad? Yo sigo meditando, yo sigo con mi rutina, la misma rutina bueno, un poco más larga, pero yo les propongo a mis alumnas establecer una rutina que no es muy larga para ellas, pero que cambia considerablemente su vida. Bueno, yo sigo en esta rutina de cultivar todo esto que he aprendido. Y evidentemente esto en mi ámbito sexual hace que mi energía, mi vitalidad siga arriba, ¿no? Quizá el tema de que si tengo una vida en pareja, sí la tengo, o sea, no es una cosa, no soy una sacerdotisa del sexo que vive en un lugar alejado sola como una ermitaña, no, para nada. Pero sí
trato en lo posible de ser coherente. Y a eso responde si aplico lo que enseño. Coherente con lo que enseño y coherente con lo que digo. Y si hay algo con lo que no me siento cómoda, lo medito, lo trabajo y después lo vuelvo a decir. Porque en este camino de transmitir, yo me empiezo a dar cuenta que uno se encuentra con muchas barreras en las personas, ¿no? Entonces uno empieza a caer en tela de juicio de los egos y todo esto. Entonces es mejor seguir tranquila tu línea, tu posición o tu opinión, pero no solamente desde el decir, sino, como les digo, encarnar todo lo que se siente y se piensa. Es lo más sano. Entonces trato de hacerlo siempre siguiendo una rutina. ¿Sí? Vamos a ver qué más hay por acá. Ay, por aquí andan. ¿Cómo andan por allí? En Facebook sí están por aquí. Estoy atenta, identificando mucho que nos compartes. Es increíble cómo existe esa mutilación mental, porque así la considero. Así es, Lucina. Muy interesante. Hola, se llama energía sexual. Ya voy a hablar de eso. Estoy estudiando gnosis y justamente estamos dando ese tema. Los gnósticos, saludos para los gnósticos. Los gnósticos creo que tienen prohibido tener relaciones sexuales en contacto con el otro, ¿verdad? Se llama energía sexual. Sí, bueno, eso es una buena pregunta. La energía sexual es la energía que está vinculada a nuestros genitales, digámoslo así, para hacerlo simple, ¿sí? Que no significa coito, que no significa sexo, ¿sí? Porque cuando empezás este camino te das cuenta que la energía que está vinculada a nuestros genitales se puede usar para muchas más cosas que tener sexo y hacer bebés. Entonces, por eso hablamos de energía sexual, porque es esa conciencia que está ligada a lo que pasa en nuestras genitales, esa energía, ese prana que está ahí vinculada a los genitales. Por eso hablo de energía sexual, ¿sí? Pero normalmente lo tomo como si fueran a la par con el tema de la sexualidad, porque es más sencillo entenderlo de plano, pues de golpe, ¿sí? Hablan aquí, ¿por qué crees que las mujeres que decimos no tener hijos somos tan criticadas? Mili, gracias por esa pregunta, qué chévere. Oye, sí, yo tengo 35 años, ay, no les dije, lo siento. Tengo 35 años y nací en Cali, Colombia, ¿sí? Soy colombiana. No tengo hijos y decidí no tener hijos y siento la crítica. ¿Por qué somos tan criticadas? Esto es sencillo, Mili. Porque hay una formación religiosa que nos dice que las mujeres estamos, a ver, ¿cómo es el tema? Que está Dios, está el hombre y abajo del hombre está la mujer, y la mujer está para ser esposa del hombre, para tener un sagrado matrimonio y con el fin de tener hijos, para mostrar, dice, creo que es textualmente el texto sagrado. Entonces, bajo esta visión religiosa, si tú no tienes hijos para mostrar, no eres una esposa digna. Esto es muy complicado. Esto es muy complicado de masticar para alguien que eso ha sido lo que le han enseñado. Y hablo de no, o sea, no de tú y de mí, porque yo ni siquiera soy bautizada. O sea, yo siento el peso de la religión católica. Sin embargo, yo ni siquiera soy bautizada. Yo no recibí educación católica. Lo estudié en estos momentos. Bueno, no es en estos momentos. Los últimos años me he dedicado a estudiar la Biblia por pedazos, porque necesito saber exactamente cuáles son esas creencias exactas de donde este tipo de crítica que tú hablas aquí nace. Y ahí está. Ahí está. Entonces eso no se trata de nosotras específicamente, porque yo creo que me atrevo a decir que muchas de nosotras no hemos leído la Biblia a conciencia en ese aspecto, sino que las que sí estuvieron muy pegadas a ellas fueron nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras tatarabuelas y de ahí para atrás. Entonces, en vez de enseñarnos cuál era el motor de nuestra energía sexual, cómo manejar plenamente nuestra sexualidad,
pues nos enseñaron a cómo hacer esposas dignas de mostrar, ¿sí? Cómo traer hijos dignos de mostrar a este mundo. Entonces, todo lo que no se pareciera a aquello, pues es digno de la crítica, ¿no? Entonces, no, que lo que pasa es que tienes miedo de las responsabilidades. Sí, no, sin duda. O sea, no sé si miedo, pero qué responsabilidad tan gigante. O sea, pues es decir, lo que nunca nos dijeron es que tenemos libre albedrío para absolutamente ser, hacer o parecernos a lo que queramos. O sea, lo que pasa es que estas generaciones hacia atrás y todavía muchas, incluso de mis amigas, pues han sido criadas bajo el estigma religioso. Sí, sí, Mili. Es como ver máquinas reproductoras o algo así. Es que, vamos a ver, el contexto social de la Biblia, donde se publicó y se escribió y bueno, digamos que fue la guía, pues era una época donde había que hacer mano de obra, ¿sí? Donde había que tener gente para los imperios, para construir, para las guerras, para invadir. Entonces, digamos que es un diálogo que da respuesta a esas necesidades sociales, ¿sí? Y es perfecto, porque además funciona a través del miedo. Entonces, no, qué miedo no hacer eso porque estoy obrando mal en contra de lo divino, del Señor. Y bueno, por eso las esposas en su momento eran consideradas que estaban sometidas a su marido y que ellas eran las responsables que estaban ahí en matrimonio para traer hijos. Muy interesante, muy interesante. A veces yo procuro no hablar un montón de la religión porque hay mucha gente que se siente, pero es que esto es lo que hago. Al final, ese punto así yo creía que no, es que a mí la religión no, a mí me viene, pero sí, había muchas cosas en mí, que tanto así que tuve que investigar de dónde venían, ¿sí? Y allí hay muchas causas, muchísimas causas de infelicidad sobre la sexualidad, infelicidad sobre el placer, porque sentimos que no merecemos el placer, porque en ninguna parte dice que las esposas iban a sentir placer con el esposo, ¿sí? Para eso estaban las concubinas y esto. Entonces nadie hablaba del placer sexual, eso. Entonces por ahí va el tema. Mi decisión de no tener hijos fue basada en la responsabilidad tan enorme para ejercer esa misión de vida. Ah, claro. Sí, Ani, lo que estamos hablando es por qué nos critican, ¿no? ¿Por qué es tan criticado? Claro, no, esa responsabilidad yo tampoco la quise asumir. No podía con mi vida. Les estoy contando mi historia, no podía con mi vida. Ahora, claro que esa es otra de las creencias, ¿no? Y la gente me lo decía, lo que pasa es que tú estás así porque es que no has encontrado con quién tener un hijo. Es que eso es lo que te falta. O sea, ya tienes apartamento, ya has viajado al mundo, no sé qué, sabes hacer dinero. Lo que te falta es un hijo. ¿Sí? Eso es lo que te falta para que te sientas plena. Entonces empezamos a tener niños en torno a sentirnos completas. Pero lo mismo, vuelvo a la burra al trigo. El derecho fundamental y el deber de toda mujer es primero encontrar qué hay aquí adentro como mujer, ¿sí? No como mujer desde el estereotipo social ni cultural. Hablo de la fuerza energética y espiritual que traemos con este vehículo y esta conexión con este vehículo divino que es el cuerpo femenino. ¿Y qué tal la frase? Aunque sea ten uno para que no te quedes sola. Sí. Bueno, chicas, ¿qué pasa con esas mujeres que se sienten completas con un hijo? ¿Está mal? No está mal, tengo muchas amigas que lo hacen, pero sin embargo ellas lo reconocen en algún punto, cuando ya se les pasa este tema del bebé y el niño, que ya tienen un poco más de tiempo para ellas, dicen, ya hasta pensé en tener otro porque me sentía
me volví a sentir deprimida, me volví a sentir vacía. Ustedes hacen que en estos en vivos llueva, volvió a llover hoy. Lo importante para Natalia Caballero, para Nata, en Facebook es que simplemente hay que reconocer que si no estamos en realidad dentro, si no hemos ido adentro a resolver nuestros temas, ni un hijo, ni 20, ni un marido, ni 20, ni un amante, ni dinero, ni nada va a poder tapar ese vacío acá. ¿Sí? Entonces, pues hay que hacerlo, hay que conocer de qué estamos hechas, chicas. Bueno, esto se me va a cortar en breve. Vamos terminando por hoy. Muchas gracias, hoy estuvieron muy participativas. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días ya tengo el tema, yo estuve viendo las preguntas de ustedes. Vamos a hablar de... bueno, no, se los dejo de sorpresa. A ver, ¿qué me dicen por acá? Bueno, vamos a hablar sobre la educación sexual, porque varias mujeres, madres, me dijeron, me escribieron en esas preguntas que cómo hacían para que sus hijas no vivieran este desconsuelo y esta frustración en su sexualidad, ¿no? Que a qué edad era pertinente hablar con los niños o las niñas. Incluso habían quienes hablaban de sus hijos adolescentes y adultas, sus hijas adolescentes y adultas, ¿no? Entonces vamos a traer este tema y a traer estas preguntas que ustedes mismas me hicieron. Muchas gracias a todas. Las espero por acá dentro de 8 días. Cualquier pregunta me la pueden dejar. Las quiero, gracias por estar tan atentas y gracias por permitirme abrir mi historia con tanto respeto. Han sido muy respetuosas y lo valoro muchísimo. Un abrazo para todas, feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días por Facebook e Instagram. Un beso, chao, cuídense.